Bienvenidos a todos, buenos días. Bienvenidos a la Federación de Familias, a esta serie de conferencias del Principio Divino. Mi nombre es Nancy Escaleras de Makowski y vamos a comenzar el día de hoy con la segunda venida de Cristo. ¿Cómo, cuándo y dónde? Entonces, por favor, si tienen alguna pregunta, escríbanla y vamos a discutirla más tarde. Quiero hacerlo de una manera muy personal con ustedes. Lo que van a escuchar el día de hoy, por favor, abran sus mentes, abran sus corazones, porque estas son revelaciones de nuestro Señor Jesús al reverendo Sun Myung Moon. Entonces, ¿cuándo es la venida de Cristo? Nuestro Señor Jesús nos dijo muchas cosas, del día y la hora nadie sabe, Mateo 24:36. Y luego en Apocalipsis 22:20 dijo, ciertamente vengo en breve. Entonces mucha gente a lo largo de la historia ha estado esperando porque él dijo, vengo en breve. Pero Jesús claramente predijo de su regreso, más aún añadió que nadie sabía del día ni la hora de su regreso. Pero ¿por qué sucedió todo eso? Porque también Dios revela secretos a los profetas. No es solamente un lado, sino son aquellos que están despiertos y aquellos que no. En el libro de Amos 3:7, Dios revelará los secretos acerca del segundo advenimiento a sus profetas antes de llevar a cabo su trabajo. Dios ciertamente dará profecías a esos creyentes quienes están en la luz, o sea, quienes están esperando, quienes están orando. Entonces, ¿cuándo? La respuesta de cuándo. Habíamos visto la conferencia anterior, los últimos 2000 años de historia, que fueron paralelos a los últimos 2000 años de historia en la preparación de Jesús. Entonces, si vemos, estos números se repitieron una y otra vez: 400 años de la persecución en Roma, 400 años de los jueces, los tres reyes, aquí los tres reyes de Carlomagno, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, el reino dividido del norte y sur, 400 años, aquí el reino dividido este-oeste, aquí el exilio en Babilonia y aquí el exilio papal. Y luego la preparación, los 400 últimos años de Jesús, en donde Dios preparó al mundo. Y entonces aquí vimos también la conferencia anterior, los últimos 400 años de historia en preparación para la segunda venida de Cristo. Y vimos que eso comenzó desde 1917. Entre 1917 y 1930, Dios, como trabajó en el tiempo de Jesús, igual está trabajando en el tiempo de hoy. Este es el tiempo, estos son los últimos días, este es el fin de la edad del Nuevo Testamento de 2000 años y el fin de la Primera Guerra Mundial. Ahí comenzó el periodo del segundo advenimiento del Cristo. Entonces, estamos aún viviendo en los últimos días de hoy. Hoy son los últimos días. Este en verdad es el tiempo del regreso de Cristo, desde 1917 hasta 1930, que ya pasaron. Entonces tenemos que seguir estudiando la historia, aprender de la historia y tener una mente abierta, un corazón abierto para ver cómo Dios nos revela cuándo viene el Cristo, cómo viene el Cristo y dónde viene el Cristo. Entonces, aprendemos de la historia. Elías, ¿se acuerdan? Estudiamos en la misión de Jesús, que mucha gente estaba esperando a Elías que venía en las nubes, debido a Segundo Reyes 2:11 y en Malaquías 4:5, que venía Elías. Y si venía Elías, entonces lo reconocían al Mesías. Mas, sin embargo, Jesús dijo y proclamó que Juan Bautista era Elías. Elías vino espiritualmente y vino a trabajar a través de Juan el Bautista. Entonces, Elías no vino en las nubes, sino que vino en la tierra a trabajar a través de Juan el Bautista. Entonces, debemos aprender de la historia. Nuevamente, Daniel 7:13 dice, yo miraba en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía como un hijo del hombre. Entonces pensaban que Jesús venía en las nubes. Mas, sin embargo, Jesús dijo, no lo dijo así en Juan 6:41. Murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Pero Jesús no descendió de las nubes, sino él está hablando de un cielo espiritual, algo interno. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice, del cielo he descendido?
Nuevamente, porque él estaba hablando de un cielo interno, de un cielo espiritual, de un cielo donde Dios mora en su corazón y en su mente. Nuevamente en Juan 3:13, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Nuevamente, Jesús no estaba hablando de un cielo de las nubes, sino que estaba hablando de un cielo del cual él descendió, donde está Dios, en un cielo espiritual, es un estado de amor, de pureza, de armonía. Entonces dice, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Él es el único que descendió del cielo, nadie más, porque él nació sin pecado original aquí en la tierra. Nuevamente en Juan 6:33, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Constantemente él decía que él descendió del cielo, pero no de las nubes. Entonces mucha gente no lo entendió y por eso fue crucificado. Juan 6:51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo les daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Estaba hablando de ese lugar del cielo espiritual, del amor de Dios, de ese estado de ánimo de Dios. Marcos 8:11. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo, para tentarle, gimiendo en su espíritu. Dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo, que no será dada señal a esta generación. O sea que si vienen las nubes, todo el mundo lo va a ver, es una señal muy real, pero no se dará señal a esta generación. O sea, está diciendo muy claro, el Mesías no va a venir en las nubes físicas, sino que es algo espiritual, es algo interno. Juan 7:27. Pero sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. O sea, no lo reconocieron, estaban esperando a otro Cristo que venía en las nubes. Segundo Juan 7, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en la carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Jesús vino en la carne, Jesús nació en la tierra, Jesús creció en la tierra, se perfeccionó en la tierra, aprendió a obedecer a Dios con su amor y con su obediencia. No vino en las nubes, sino que creció en la tierra. Entonces deducimos que Jesús nació en la tierra, no vino en las nubes. Por eso en Mateo 2:1-6 dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén, acuérdense del oriente, unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Ahí está muy claro que el Cristo nacía en la tierra. O sea, que habían dos entendimientos. Uno, que el Cristo nacerá en Belén, en la tierra, y el otro que venía en las nubes. Pero ya hemos descartado que en realidad no puede nacer en las nubes, no vino en las nubes, sino que vino en la tierra. Nació, creció, se perfeccionó en la tierra. Luego vemos aquí la segunda venida de Cristo en Apocalipsis 1:7. Vendrá en las nubes nuevamente. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá a los que le traspasaron y a todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Por eso es que muchos cristianos están esperando la segunda venida en las nubes. Pero nuevamente vamos a estudiar Mateo 24:30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Por eso es que muchos cristianos están desesperados que venga el Cristo en las nubes. En 1 Tesalonicenses 5:4-5. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Entonces aquí Jesús nos está diciendo,
no va a venir en las nubes, sino que va a venir como un ladrón. Y solamente aquellos que están en la luz van a verlo. O sea, que no va a venir en las nubes literales. Apocalipsis 3:3. Pues si no velas, vendré como sobre ti como un ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Entonces, nuevamente, no vendrá en las nubes, sino vendrá como un ladrón de repente y no nos daremos cuenta. Entonces, algunos sabrán mientras que otros no. Aquellos que estén despiertos espiritualmente, aquellos que estén orando constantemente, lo verán. Porque como el relámpago que al fulgar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Ahí está, claro. Si viene él en las nubes, ¿usted lo perseguirá? Nadie lo perseguirá. Primero, Jesús está hablando, diciendo, pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. ¿Por qué va a sufrir? ¿Por qué va a padecer? Justamente por eso, porque es la misma gente con pecado original, con pecado colectivo, que verá al Cristo, pero no lo reconocerá y entonces lo van a perseguir y va a sufrir. Es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Esta generación es la misma generación de Noé, la misma generación de Moisés, la misma generación que crucificó a Jesús, porque llevamos el mismo pecado. Por eso Jesús dijo, él predijo que él tiene que sufrir mucho y será como los días de Noé. Entonces, si regresan las nubes, todo cristiano tendrá fe, no hubiera problema, pero Jesús nos dice que vendrá con un hombre de origen humilde, entonces no sabe si habrá fe en el día igual que Jesús. Entonces, todo cristiano tendrá fe en el segundo advenimiento del Señor si literalmente vienen las nubes del cielo. Pero Jesús se afligió después de prever el segundo advenimiento cuando Cristo regrese a la tierra como un hombre de origen humilde, que él no hallaría fe tal como en los días de Jesús. Entonces, vamos a ver nuevamente. Aún los creyentes devotos serán incrédulos y transgresarán. ¿Por qué? Si es nacido en la carne. Muchos vendrán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y él les dirá, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué es que Jesús dirá eso? Porque en el segundo advenimiento de Cristo, esos cristianos que esperaban su milagrosa y gloriosa aparición por su beneficio, ciertamente le rechazarán si viniese en la carne de humilde nacimiento. Entonces el Señor no tendrá más que escoger sino abandonarlos por haber transgresado contra Dios al abandonarlo. Entonces Jesús dijo muy claro, el reino de Dios no vendrá con advertencia en Lucas 17:20. Si vienen las nubes, claro, viene con mucha advertencia. Luego Mateo 13:31, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. Un grano de mostaza es tan pequeñito que nadie lo ve, casi no se lo ve. Mas, sin embargo, cuando germina, se convierte en un árbol frondoso y sus hojas se riegan y se multiplica. Ese es el reino de los cielos. Un grano de mostaza, nadie lo va a sentir, nadie lo va a ver. En Mateo 13:33, el reino de los cielos es semejante a la levadura. Lo mismo, la levadura poco a poco va elevándose, va expandiéndose, pero comienza de una manera muy, muy pequeña. Lucas 17:21, porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. Jesús caminó en la tierra, nació en la tierra, creció en la tierra, caminó en la tierra hasta los 30 años. De 30 a los 33 comenzó a predicar y predicó el reino de Dios está aquí entre vosotros. ¿Cuántos lo reconocieron en 3 años? No muchos, muy, muy pocos. Entonces, igual, el reino de los cielos está entre nosotros, pero como va a venir de una manera muy, no va a venir en las nubes, entonces muchos estarán durmiendo y no se darán cuenta que el reino de los cielos ya está entre nosotros.
Entonces vemos aquí también en Apocalipsis 12:1, Cristo nacerá en la tierra. Ese es el último libro de la Biblia y esa es la visión que nuestro Señor Jesús dio a su apóstol Juan. Las últimas visiones en Apocalipsis 12:1. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. El único que va a darle guerra a muerte es Satanás, al Mesías. Está allí desde el principio, tan pronto como naciese, quiere arrebatarlo. Pero Cristo nacerá en la tierra. En Apocalipsis 12 nuevamente dice, y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. O sea que Dios lo está protegiendo, tal como protegió a Jesús cuando Herodes mandó matar a los niños. Dios mandó un ángel para que su madre lo protegiera y vayan a Egipto. De la misma manera, Dios está protegiendo esta segunda venida de Cristo, quien nacerá en la tierra. Ahora vemos las profecías, revelaciones de Jesús. El Jesús viviente, el Jesús resucitado está dando estas revelaciones a Juan. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Entonces, nuevamente, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. O sea, este es el Jesús resucitado. El Jesús viviente está dando estas revelaciones, estas visiones de lo que va a suceder cuando venga el Cristo. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Y aquí vimos. ¿Por qué dijo Jesús? El que tiene oído que oiga. Porque si recuerdan, Dios nos dio los 5 sentidos físicos y los 5 sentidos espirituales. Escuchamos con el oído físico, pero también deberíamos escuchar con el oído espiritual. Por eso Jesús decía una y otra vez, el que tiene oídos para oír, oiga. O sea, la gente estaba escuchando con sus oídos físicos, pero no estaban escuchando con sus oídos espirituales. Y por eso lo dice una y otra vez, el que tiene oídos para oír, oiga. Está hablando en este momento acerca de Juan el Bautista. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que ha de venir. Jesús dijo muy claramente que sí, Elías regresó y Elías venía con Juan Bautista. Por lo tanto, Juan Bautista debía haber proclamado a Jesús. Por lo tanto, Juan Bautista debía haber seguido a Jesús para que Jesús tenga victoria. Pero desafortunadamente eso no sucedió. Nuevamente aquí en Mateo 3:9, el que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Quiere decir, ustedes tienen los oídos espirituales para escuchar lo que tengo que decirles, pero ellos no, por eso les hablan parábolas y en símbolos. Mateo 13:41. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno del fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Luego, aquí están los mensajes a cada iglesia. Primero, a la iglesia de Efeso. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, ¿qué? El único que vence a Satanás es ¿quién? El Mesías. Ninguno de nosotros puede vencer a Satanás. Ninguno de nosotros porque tenemos pecado original. El único que vence a Satanás
es el Mesías, el que viene sin pecado original. Por eso dice, al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Recuerdan que cuando Adán cayó, vino el ángel y puso una espada de fuego en el árbol de la vida. Entonces ninguno de nosotros puede alcanzar el árbol de la vida. El único que alcanza el árbol de la vida es el Mesías, el Cristo. El mensaje a la iglesia de Esmirna. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte, o sea, la muerte espiritual. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré de comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Wow. Primero, le daré el maná escondido. ¿Qué es el maná escondido? Si ustedes recuerdan cuando los israelitas estaban en el desierto, caía maná del cielo. Es comida, comida de Dios, comida del cielo. El maná escondido, o sea, es la palabra de Dios escondida. Le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo. No es Jesús el que regresa, no se va a llamar Jesús, es un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Apocalipsis 2:7. Aquí está nuevamente, la piedra significa el rol del Mesías. El maná, la vara de Aarón y las tablas de Sinaí eran parte del arca del pacto. Cristo quiere decir la piedra viva, la piedra angular. La roca era Cristo, la tentación de Cristo, las piedras, convertir las piedras en pan, o sea, dejar su misión. En Números 28, agua de la roca en Cadés. La piedra significa el rol del Mesías, el papel de Mesías, la misión del Mesías. Entonces aquí Jesús está dando una misión y en la piedrecita escrito un nombre nuevo. Le va a dar una piedrecita blanca, o sea, le está dando la misión, le está dando su misión, está pasando su misión al nuevo Mesías. Y va a venir con un nombre nuevo, que el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. O sea, es una persona con un nombre nuevo. Aquí, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también las he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, Jesús está educando a las iglesias de cómo va a venir el Cristo, qué es lo que va a hacer el Cristo y qué es lo que debemos hacer en los últimos días. A la iglesia de Sardis, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. El que venciere, nuevamente, el que venciere a Satanás, y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3:4. Nuevamente, al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios y mi nombre nuevo. Wow, aquí tenemos muchas revelaciones. Viene una nueva Jerusalén, no va a ser la Jerusalén de antes, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. No es Jesús el que viene. Jesús ya está aquí, ya ha estado trabajando por los últimos 2000 años. El Jesús resucitado ha estado trabajando para preparar la venida del nuevo Cristo. Nace en la tierra con un nombre nuevo, en Apocalipsis 19:11. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones y él las regirá con vara de hierro. Y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores.
luego a la iglesia de la Odisea. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido. Jesús venció a Satanás y me he sentado con mi Padre en su trono. Entonces, el Mesías cuando venga va a hacer lo mismo que hizo Jesús. Yo, así como yo he vencido, Jesús venció a Satanás y se pudo sentar en el trono de su Padre. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3:21. Entonces, ¿de dónde? ¿De dónde viene esta autoridad? Esta autoridad viene de Dios y de Jesús. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre. Entonces, aquí vemos algo muy importante. Aprendamos de la historia. Elías, la profecía bíblica decía que venía en las nubes, todas esas profecías que venían en las nubes. La expectación de la gente que venga en las nubes, más sin embargo, ¿qué sucedió? Nació en la tierra, con diferente nombre, fue una diferente persona, pero la misma misión. Juan Bautista heredó la misma misión de Elías. Por eso Jesús dijo, él vino con el espíritu y el poder de Elías. Luego en la época de Jesús, igual, todo el mundo esperaba que Jesús venga en las nubes. Estas son las profecías. Mas, sin embargo, no vino en las nubes, sino que nació en la tierra. Creció, se perfeccionó, se hizo uno con Dios. No fue reconocido como el Mesías por Israel porque no reconocieron a Elías. Entonces fue perseguido y eventualmente crucificado. Entonces, con todas estas lecciones que aprendemos aquí del pasado, nuevamente la segunda venida, todos estos párrafos hemos visto que dice que viene Cristo en las nubes, pero nuevamente, si Él viene en las nubes, Él no va a sufrir, todo el mundo lo va a reconocer, pero lo más importante, si Él viene en las nubes, no podemos superar nuestra naturaleza caída, no hay fe. No escogemos tener fe porque es muy fácil verlo en las nubes, pero nuevamente, si Él viene en las nubes, ¿qué va a hacer? Él tiene que nacer en la tierra, crecer, perfeccionarse justo como lo hizo Jesús. Es nacido en la tierra. Y de allí que vemos que la carta de Jesús a las 7 iglesias nos está diciendo muy claramente que viene con un nombre diferente. Apocalipsis 2:17, 3:12, 19:12. Que viene una diferente persona. Dice, con mi nuevo nombre. Es una diferente persona, no es el mismo Jesús. El mismo Jesús está aquí, el Jesús espiritual. Jesús resucitado está con nosotros todo el tiempo. Esta es una nueva persona con la misma misión de Jesús en Apocalipsis 2:17. Y Jesús le está dando la estrella de la mañana, o sea, su misión, la misión del Mesías, le dará la estrella de la mañana. Yo soy la raíz y el retoño de David y la estrella de la mañana. Por eso dice, yo le daré la piedrecita con la estrella de la mañana. Entonces, vemos en este precedente histórico de la segunda venida de Elías, que claramente el tipo profetizado por Jesús en su mensaje a las 7 iglesias, quiere decir que nacerá en la tierra y por eso será rechazado por esta generación. No vienen las nubes. Entonces vamos a ver, ¿por qué tiene que nacer en la tierra? Porque en el primer Adán debió haber, que era el árbol de la vida, debió haberse perfeccionado, debió haber crecido, perfeccionado, pero debido a que cayó, Dios envió un ángel y guardó el árbol de la vida con una vara de hierro, con una espada de fuego, en Génesis 3:24. Entonces, el último Adán es el árbol de la vida, Apocalipsis 22:14. Jesús fue el segundo Adán. Jesús obtuvo el árbol de la vida, pero no pudo continuar. Por lo tanto, él está entregando su misión al nuevo Mesías para que cumpla con la misión de Adán. ¿Cuál fue la misión de Adán? Vamos a ver cuál fue la misión de Adán en la tierra. Dios le dio las 3 bendiciones: fructificar, que venga a la tierra y sea uno con Dios, de mente, de corazón, completamente unido, la perfección individual. Por eso Jesús dijo, cuando ven a mí, ven al Padre. Cuando el Mesías venga va a decir lo mismo, cuando ven a mí, ven al Padre, porque eso quiere decir fructificar el amor de Dios. Multiplicar. Adán debió haber tomado a su mujer Eva,
debieron haber formado una familia verdadera, una sociedad, una nación, un mundo, el reino de Dios en la tierra. Pero no sucedió eso. Mas, sin embargo, Jesús vino y no pudo hacerlo debido a que lo crucificamos. Y la tercera bendición es tener dominio. Esta familia verdadera debía haber tomado dominio sobre la creación y construir el reino del cielo aquí en la tierra. Esa es la misión de Adán. Esa fue la misión de Jesús y es la misma misión que tiene el Mesías cuando venga. Para cumplir la misión de Adán, el Señor tiene que nacer en la tierra. Entonces, Jesús nos dio la salvación espiritual. Por eso San Pablo dijo en Romanos 7:22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte? Entonces, aún después de la resurrección de Jesús, este santo más grande de la historia, San Pablo, tiene ese conflicto dentro de sí, de que con su mente interior quiere hacer la voluntad de Dios, pero hay otra fuerza en su cuerpo que no le deja hacerlo. Todos heredamos esa lucha. Entonces, Jesús nos dio la salvación espiritual. Todos los creyentes pudimos renacer. Jesús y el Espíritu Santo pudimos renacer espiritualmente. Pero ahora, cuando venga el Mesías, el tercer Adán, tiene que tomar a su nueva Eva, tener el matrimonio sagrado y darnos renacimiento espiritual y físico. Necesitamos del cuerpo físico para establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Por lo tanto, el Señor debe nacer aquí en la tierra. Entonces, ¿cuál sería el significado de las nubes? Apocalipsis 17:15 dice, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. O sea, las aguas a veces significan pueblos caídos, significa el pecado. También lo vemos en Salmos 144:7. Envía tu mano desde lo alto, redímeme y sácame de las muchas aguas, de la mano de los hombres extraños, cuya boca habla vanidad y cuya diestra es diestra de mentira. Entonces vemos que en la Biblia agua con frecuencia simboliza gente caída, gente de pecado. Entonces podemos deducir que las nubes simbolizan creyentes devotos cuyos corazones habitan en el cielo y no en la tierra, porque han renacido y han sido levantados de su estado caído. Entonces las aguas equivalen a la gente caída. Por eso Apocalipsis 17:15 nos dice, la gente resucitada en Hebreos 12:1 también, la gente que se purifica, la gente que se arrepiente, es agua pecaminosa, pero cuando el sol viene, calienta esas aguas y se evapora. Ese vapor es puro y sube al cielo como nubes. Entonces, ese es el significado de las nubes, que cuando venga el Mesías no vienen las nubes literales, sino que viene con aquellos que se han levantado de su estado caído, con aquellos que han lavado sus vestiduras, con aquellos que se han arrepentido. Por eso en Hebreos 12:1 dice, por lo tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso que nos asedia. Judas 14, vino el Señor con sus santas decenas de millares. La Biblia además usa el simbolismo de nubes para indicar multitudes. También que viene con ejércitos celestiales. Entonces, Apocalipsis 7 dice, oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. ¿Será Israel que viene? Mateo 10:23. No acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Entonces, todos piensan que Jesús o que el Mesías viene a Israel. Pero Jesús nos dijo en Mateo 16:28, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Entonces, no vienen las nubes, no viene a Israel.
Por eso Mateo 3:9 dice, y no penséis decir adentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. O sea, no por haber nacido en Israel, ellos son escogidos, sino que todo aquel que hace la voluntad de Dios puede ser escogido. Por eso dice, aún estas piedras yo las puedo escoger si hacen la voluntad de Dios. No necesariamente tenemos que ser descendientes de Abraham. En Romanos 9:6 dice, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Somos israelitas, aquellos que hacemos la voluntad de Dios. Podemos deducir de la palabra de la viña en Mateo 21:33. Dios tiene una viña. El dueño de la viña es Dios. Manda a sus sirvientes, los profetas, pero los apedrean. Y después manda a su hijo y dice, seguramente a mi hijo lo van a respetar, pero no, también lo matan y lo crucifican. Entonces, ahí Jesús dice, la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Por eso os digo que se os quitará a vosotros del reino de Dios y se dará a un pueblo que produzca sus frutos. Israel no dio los frutos. Entonces el Mesías no vendrá a Israel. Los sumos sacerdotes, los fariseos, al oír sus parábolas, comprendieron que hablaba de ellos y aunque buscaban echarle mano, temieron a la gente que lo tenía por profeta. Jesús muy claramente dijo que Dios no quitará el reino de Dios y se dará a un pueblo que produzca sus frutos. Ahí está. El dueño es Dios, el dueño de la viña, y les da a Israel. Los sirvientes son sus profetas, pero a todos los apedrean, los matan y dicen, seguro a mi hijo lo respetarán, pero no, lo crucificaron. Entonces, Dios, el dueño, quitará el reino de Dios de Israel y se lo dará a aquellos que dan el fruto. Por lo tanto, el pueblo escogido después de la crucifixión de Jesús no son los descendientes de Abraham, sino los cristianos quienes han heredado la fe de Abraham. Entonces, cualquiera de nosotros que tenemos fe en Jesús y que seguimos su camino, podemos ser herederos de la fe de Abraham. Apocalipsis 7:2 Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que hayamos sellado de sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las naciones. ¿A dónde viene el Señor? De donde sale el sol. ¿Por dónde sale el sol? El sol sale del oriente. Ahí está, no sé si fue un dibujo o una pintura, pero allí está sellando a 144,000 escogidos. Entonces, ¿por dónde se levanta el sol? Del oriente. El segundo herediamiento viene del este. Así que podemos inferir que la nación que heredó el trabajo de Dios y llevó sus frutos por el bien del segundo herediamiento está en el oriente. Mateo 24:27 dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hacia el occidente, así será la venida del hombre. Ahí nos está dando una evidencia de que viene del oriente. Entonces, hay 3 naciones en el oriente, China, Corea y Japón. China se volverán comunistas. Japón es fascista y han perseguido a los cristianos, sobre todo a los cristianos coreanos. China se volvió comunista, así que ambas naciones pertenecen al lado de Satanás. Pero entonces vamos a estudiar a Corea. Corea entonces es la nación en el este donde Cristo regresará. Como la nación a la cual el Mesías regresa, Corea tenía que llenar los siguientes requisitos. Aquí está. La primera, Israel, pasó por 400 años en Egipto, a Moisés. La segunda, Israel, 400 años en el Imperio Romano. Y de allí fue al Jesús resucitado. La tercera, Israel, tiene que pasar por un periodo de 40 años para que reciban al Señor del segundo advenimiento. Corea pasó 40 años de dureza bajo Japón.
El pueblo coreano tenía también que sufrir bajo una nación en lado de Satanás por un periodo de 40 para la separación de Satanás. Este fue el periodo de 40 años durante el cual Corea sufrió durezas indecibles como colonia del Japón de 1905 a 1945. Entonces, aquí vemos, cuando Adán cayó, Dios lo dividió en dos. El lado bueno de Abel, el hijo bueno, y luego Caín, el lado Satanás. Esto se expandió a nivel mundial. Entonces podemos ver el mundo ahora está dividido en la democracia de Corea del Sur y en el comunismo de Corea del Norte. Entonces, cuando estos dos mundos llegaron a un conflicto global, fue centrado en la península coreana. Las religiones, ideologías, fuerzas políticas y sistemas económicos, todos llegaron a un conflicto y causaron gran confusión en la sociedad coreana, la cual luego tuvo un impacto mundial. Entonces, también el pueblo coreano ha tenido que seguir una senda de lágrimas, sudor y sangre. La gente es una gente de bondad. Yo tuve la oportunidad de ir a Corea y allá todo el mundo se levanta a las 5 de la mañana para ir a la iglesia. Hay iglesias en cada cuadra y por naturaleza tienen un carácter religioso, adoran a Dios, tienen mucha lealtad, mucha piedad filial y castidad. Su tradición es muy fuerte. Ellos respetan a su padre y a su madre siguiendo las enseñanzas de Jesús. Honra a tu padre y a tu madre. Tienen una tradición muy vertical en donde el abuelo representa a Dios, el papá y la mamá representan a los padres y los hijos tienen esa devoción, esa piedad filial hacia los padres. Allá no hay casa de ancianos porque los ancianos los cuidan los hijos o los nietos. Entonces, siempre en realidad les recomiendo que vayan allá algún día para que vean por sí solos. Es una gran experiencia. Entonces, también hay una idea mesiánica en el pueblo coreano, el libro de Chungamnog, que quiere decir que el rey justo aparecerá y fundará un glorioso y eterno reino en su tierra. También han habido revelaciones de que fundadores religiosos regresarán a Corea y también señales, de acuerdo a Hechos 2:17. Todos ellos están testificando que la segunda venida de Cristo tendrá lugar en Corea. Entonces, en el tiempo de Jesús, hubieron muchas de estas, lo mismo que está sucediendo hoy. En el tiempo de Jesús había el judaísmo y ahora en el tiempo de la segunda venida es el cristianismo. Había un sobreénfasis en autoridad, ceremonia, corrupción espiritual y declinación. Estamos pasando por lo mismo. Hay la posibilidad grande de perseguir al Cristo. Hay una corriente principal que rechaza nueva perspicacia bíblica. Entonces, muchos irán al cielo o al infierno. Y Jesús nos dice que muchos creyentes, quienes comienzan con la esperanza de entrar al cielo, podrían hallarse en el infierno, en Mateo 7:23. ¿Por qué? Porque no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En el tiempo de Jesús, los fariseos, los sacerdotes, ellos pensaban que estaban haciendo la voluntad de Dios, pero sin embargo no estaban rechazando al Cristo. En ese momento la voluntad de Dios era recibir a Jesús, recibir al Mesías, y todo aquel que recibía al Mesías estaba haciendo la voluntad de Dios. Estamos pasando por lo mismo. Muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces yo les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Porque la historia se repite. Si no tenemos una mente abierta, un corazón abierto, podemos estar en contra del nuevo Mesías. Aquí vemos también las bodas del Cordero. El Mesías debe nacer en la tierra, debe casarse, tomar una esposa para que se realicen las bodas del Cordero. Nuestro Señor Jesús nos dijo en Apocalipsis 19:7, gocémonos y alegrémonos y demos gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino.
limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos, la cena de las bodas del Cordero. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. El Mesías debe venir a cumplir la misión de Adán, ser fructífero, multiplicar y tomar dominio. También le dio nuevas revelaciones. Apocalipsis 10:9. Me acerqué al ángel y le pedí que me diera el rollo, un nuevo rollo con nuevas palabras. Y me dijo, tómalo y cómelo. Te amargará las entrañas, pero la boca será dulce como la miel. Lo tomé de la mano del ángel y me lo comí. Me supo dulce como la miel, pero al comérmelo se me amargaron las entrañas. Entonces se me ordenó, tienes que volver a profetizar acerca de muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. O sea, ya no va a ser Jerusalén, ya no va a ser Israel, ya no va a ser todos los pueblos, naciones y lenguas y reyes. Son nuevos, todos estos son nuevos. ¿Y cuál es el librito? ¿Qué es el librito o el rollo? Son nuevas revelaciones, nuevas palabras, son nuevas profecías. Él dice, y tomé de la mano del ángel y me lo comí. Estuvo dulce. Mucha gente escucha la verdad y suena muy lindo. Es muy dulce, pero cuando tenemos que ponerle en práctica es muy difícil. Y es amargo, es a veces muy difícil amar al enemigo, ¿verdad? Dice, te amargarán las entrañas. Es muy difícil digerir la palabra de Dios, ponerla en práctica, es muy difícil. Por lo tanto, esa nueva verdad, ese nuevo maná que viene del cielo, que Jesús está revelando ahora, es muy dulce, muy lindo para escucharlo, pero cuando lo ponemos en práctica, es muy difícil. Es que bienvenidos a todos aquellos que están buscando por ese rollo, ese librito. Entonces, ¿cuál es nuestra actitud en la segunda venida de Cristo? Primero debemos velar y orar. Debemos mantener una relación viva con Jesús, porque Él es el que nos va a guiar al Mesías, nadie más. Él nos va a guiar a encontrar al nuevo Mesías, conociendo que Él escoge a quien quiera para su propósito. Observen Mateo 12:33, porque el fruto se conoce el árbol. Un árbol bueno no produce mal fruto, o viceversa. Por sus frutos. Cuando el Mesías venga, tenemos que ver qué frutos está trayendo, ¿no? Pureza. Habíamos visto anteriormente que el mandamiento de Dios era mantener la pureza sexual hasta el matrimonio. Ese es el fruto. Por el fruto los conoceréis. Juan 10:33. Por buena obra no te apedreamos, le dijeron a Jesús, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Fue un error grande de la historia. Pues Jesús vino a decir, no son siervos, son hijos de Dios, todos somos hijos de Dios, y por eso lo apedrearon. Tú siendo hombre te haces Dios. Todos somos hijos de Dios, todos somos dioses. Jesús era la diferencia porque vino sin pecado original. Mateo 7:1, no juzguéis para que no seáis juzgados. Antes de juzgar, por favor, oren mucho para ver si esto es verdad, lo que nos está diciendo Jesús nuevamente. Por favor, tomémoslo, oremos para digerirlo, porque Él nos está hablando. Y también para crear unidad. La oración de Jesús por la unidad en Juan 17:20, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, el cuerpo de Cristo se está uniendo. En estos momentos tenemos más de 600 denominaciones cristianas y en lugar de enfocarnos en lo que nos une, nos estamos juzgando el uno al otro. Él dice, para que todos seamos uno. Ese es el momento en donde tenemos que todos los cristianos unirnos como el cuerpo de Cristo para recibir al Mesías. Entonces, todas esas revelaciones que ustedes han recibido hasta el día de hoy, todo lo que hemos estado enseñando, Jesús se lo reveló al reverendo Son Myung Moon desde 1936. Y en las próximas conferencias quiero compartir con ustedes todo lo que él ha logrado. En primero, es un campeón en su amor por Dios. Un campeón que descubrió el crimen de Satanás y lo venció.
Se convirtió en un campeón por ejemplificar la vida de un ser humano verdadero. También es un campeón en el conocimiento del mundo espiritual. Recuerdan que les di esa conferencia del mundo espiritual y la resurrección de retorno. También es su campeón por su amor a Jesucristo. Escucharon ustedes muchas cosas de la vida de Jesús que no están en la Biblia, pero Jesús se las reveló al reverendo Moon. También se convirtió en un campeón en la comprensión de la Biblia. Todo lo que ustedes han recibido es de la Biblia. Él lo sacó de la Biblia. El maná escondido que dijo Jesús está en la Biblia. Entonces, si nosotros oramos, si le pedimos a Jesús que nos guíe, lo vamos a encontrar. Todo eso que hemos visto está en la Biblia. Y también ha sido un campeón en conocer la dirección de la historia humana. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Lo último que nos dijo nuestro Señor Jesús. Y les doy gracias por estar aquí, por tener una mente, un corazón abierto. Por favor, pónganse en oración. Pídanle a Jesús. Si esto es verdad, es lo más grande, lo más hermoso que Dios nos ha dado, el regalo más hermoso que nos ha dado. Y si el Mesías está en la tierra, pues no quiero quedarme detrás. Quiero encontrarlo, quiero seguirlo, quiero aprender de él y quiero asistir a las bodas del Cordero. Muchas gracias y por favor no se vayan, que vamos a estar contestando preguntas. Gracias.